Buenas tardes, hermanos. Les voy a invitar a abrir la Biblia del Evangelio de Mateo, capítulo 16, para considerar unas palabras del Señor Jesucristo que son aún presentes y que las debemos de atender con la idea y el propósito de no desviarnos del camino de la salvación, ya que desviarse del camino de la salvación resulta sumamente sencillo y fácil. Incluso uno puede estar presente en la iglesia, seguir participando de la comunión, incluso seguir predicando la palabra, pero ya no estar en el camino correcto. El apóstol Pablo, cuando pertenecía al grupo de los fariseos, él se sentía correcto, se sentía perfecto, sentía que lo que hacía estaba bien, y no había poder humano que lo hiciera cambiar de opinión hasta que viene el poder sobrenatural. Hoy vamos a ver el poder sobrenatural, que es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, es el poder que nos debe de ayudar para corregir o para tener los sentidos abiertos a nuestra forma de vivir, y que, como dijo el hermano, hagamos la palabra nosotros sin fijarnos en nadie más que en nosotros mismos, ya que el peor error del ser humano es sentirse perfecto, sentirse que es una persona que piensa y que actúa de manera correcta. Y esa idea, ese pensamiento se hace más grave en un cristiano. Que un cristiano piense que es un cristiano que sus pensamientos y sus actos y sus hechos van de forma correcta, le va a impedir a aquel cristiano aceptar un consejo, le va a impedir a aquel cristiano aceptar una exhortación, una amonestación, no la va a aceptar, porque según él va de forma perfecta en el camino. Eso es por ese error que cometemos los seres humanos y más los cristianos. Debemos entender que cometemos errores, de que no somos perfectos, que nos vamos perfeccionando conforme a la palabra de Dios, no por nosotros mismos, porque lo que hemos cambiado nosotros, lo que hemos modificado de nuestros pensamientos, de nuestra forma de hablar, ha sido por lo que aprendemos de la palabra, del camino correcto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 6, vamos a desarrollar el título "Guardaos de la levadura de los fariseos". Ese va a ser nuestro tema en esta tarde. Guardaos de la levadura de los fariseos. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 16, 5 al 6, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aunque en esta ocasión nada más vamos a ver de los fariseos. Cuando uno lee la Biblia, inmediatamente dice, bueno, pues Jesucristo se lo dice a los discípulos, a los que él tiene interés, que escuchen esto, que sepan esto, que atiendan esto, que pongan oídos prestos a esto, que se fijen en esto, porque es el interés que tiene Jesucristo, que ninguno de los que le ha sido dado se pierda. Y en ese trabajo que él hace Jesucristo, en esa intención, en ese propósito, es enseñarnos de una manera correcta, con toda su sabiduría que él tiene, que él sabe, que él posee, con todo el conocimiento previo de las cosas. Nos dice a nosotros, discípulos, porque nosotros somos los discípulos, Jesucristo nos está diciendo a nosotros, nos dice: mirad, atentos, guardados de la levadura de los fariseos. Lo vamos a desarrollar bajo 3 puntos, bajo 3 asuntos, y cada asunto es una pregunta. El primer asunto que nos lleva a la lógica es cuál es la levadura de los fariseos. Yo creo que es lo primero. Bueno, ¿qué es lo que se preguntaron los discípulos en ese tiempo?
Cuando más adelante vemos que no entendían, dice, ¿por qué Jesús no dice que no trajimos pan y nos sale con que... Y no entendían por qué. Puede ser que tampoco entendamos nosotros cuál es la levadura de los fariseos. Por eso tenemos que ver que el propio Salvador del mundo nos lo explique y nos diga cuál es esa levadura, porque ¿de qué nos vamos a cuidar? ¿De qué nos vamos a ver? ¿De qué nos vamos a atender si no conocemos cuál es la levadura de los fariseos? Ya cuando la conozcamos, seguimos avanzando en lo que es el desarrollo del tema. Por lo pronto, primero, ¿cuál es la levadura de los fariseos? Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, que sean las palabras de Jesucristo, no las personales, que Él nos diga cuál es esa levadura, cuál es esa, de qué se está refiriendo Jesús. Que nos cuidemos los discípulos, los que lo seguimos. Puede ser que no sigamos a Jesucristo nosotros, o puede ser que haya un cristiano que nos siga a Jesús. Pues obviamente no va a tener eco esas palabras, pero aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús, digo puede ser, hermanos, porque a veces seguimos al hombre, a veces seguimos a nosotros mismos, a veces nosotros mismos nos seguimos a nosotros mismos, y cuando nos seguimos a nosotros mismos o al hombre, dejamos de ser discípulos de Jesús y dejamos de ser discípulos del hombre, del pensamiento del hombre. Y estas palabras tienen que llegarnos, tienen que pegarnos, como coloquialmente decimos, tienen que penetrar la conciencia, porque somos sus discípulos. Si es que nos consideramos sus discípulos, tenemos que atender estas palabras. Y la levadura de los fariseos, dice Lucas capítulo 12, versículo 1, dice la escritura: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué está diciendo? Que es la hipocresía. Esa es la levadura de los fariseos. Eso es lo que Jesucristo nos dice que debemos de mirar, que debemos de cuidar, que debemos de atender, que no caigamos, que no rayemos, que no admitamos, que no tengamos una conducta farisaica, que es la hipocresía. Esa era la doctrina, la enseñanza del fariseo. Bajo esa falsa devoción a Dios, bajo esa falsa fe en Dios vivían su vida espiritual, bajo esa falsa obediencia a la ley de Dios, vivían como pueblo de Dios. Digo falsa porque no observaban la ley de Dios, observaban la ley del hombre, llevaban la ley del hombre, criticaban, juzgaban que no te lavas las manos y que no haces aquello, cuando habían dejado la ley de Dios, la ley de Moisés. Por eso reciben la recriminación del Señor Jesucristo cuando le dice: este pueblo de labios me honra, porque su corazón está muy fuera de mí, porque sigue los mandamientos de los hombres. En cambio, los mandamientos de Dios que ha modificado el hombre, este grupo fariseo lo llevaba. ¿Cómo puedo ser yo un hipócrita cristiano? ¿Cómo puedo ser un hipócrita espiritual? ¿De qué me tengo que cuidar yo? De no caer en este tipo de enseñanza, en este tipo de doctrina, de no llevarla a la práctica. Conozco el mandamiento de Dios, conocemos el mandamiento de Dios. Yo siempre pongo un mandamiento, un ejemplo en los hombres. Yo sé que es pecado que uno vea a una mujer con deseo de codiciarla, pero si yo he visto en este lapso de las 11:30, 12 que nos fuimos a trabajar y venir aquí, y estoy aquí presente y he visto a una mujer con deseo de codiciarla, soy un hipócrita. No tengo la doctrina de Cristo, tengo la levadura de los fariseos y llevo mi vida cristiana de una forma hipócrita, porque he conocido o conozco el mandamiento de Dios. Y aquí lo menciona el Señor Jesucristo. La hipocresía es parte de su doctrina, de su enseñanza. Regresamos allá a Mateo capítulo 16, en el versículo 11 y 12, para que veamos que sobre esa hipocresía, esa vida vivían ellos, sobre esa falsedad vivían ellos, asumiendo que eran las personas que estaban cerca de Dios, que eran el pueblo de Dios, pero vivían una falsa obediencia a Dios, y llevaban una obediencia al hombre, al gusto personal del hombre, a aquellas cosas que habían modificado y cambiado porque así quisieron, así le inventaron, así le acomodaron y dejaron el mandamiento de Dios.
Y Jesucristo les dice: cuídense, guárdense, vean, examinen la levadura de los fariseos y cuídense de ella, porque la levadura de los fariseos es la hipocresía. Y esa era la enseñanza, esa era la doctrina. Dice ahí en Mateo 16, versículo 11 y 12: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Sabemos que la palabra doctrina es enseñanza, es la enseñanza, la palabra doctrina. Nosotros llevamos la doctrina de Jesús, que es la enseñanza de Jesús plasmada en el Santo Libro de Dios, porque Dios nos ha hablado por el Hijo. Y llevamos la enseñanza, la doctrina de Jesús. Y dice el Señor Jesucristo en Juan, dice: todo aquel que crea en Dios y que quiera estar en la eternidad, entenderá que la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que seguimos la enseñanza del Padre, de Dios, del que diseñó todo el plan de redención de la salvación. Manda a su Jesucristo y nos lo enseña y deja plasmado en su santo libro, en las santas escrituras. Y el cristiano que se jacta de ser, que se crea, que se sienta cristiano, que se sienta discípulo, llevará la doctrina de Jesucristo y se cuidará de la doctrina de el fariseo, que esa doctrina es la hipocresía. Se requiere sinceridad en la vida cristiana, porque no sirve de nada ocultar cosas, porque no sirve de nada caer en este tipo de conducta, hablando de la actualidad cristiana. Si Dios todo lo sabe, pues ¿qué le podemos ocultar a Dios? Si Dios sabe que si tengo yo un gusto, un deseo que no he querido dejar y que lo llevo a la práctica sabiendo que debo dejarlo, Dios lo sabe. Estaría cayendo yo en una insensatez de ocultarlo a la iglesia, ocultarlo a la sociedad donde vivo, pero a Dios no le puedo ocultar nada. ¿Qué me conviene? ¿Qué nos conviene a cada uno de nosotros? Sino ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con Dios, porque estamos ante sus ojos. El corazón y la mente está abierto a los ojos de Dios, al oído de Dios. Todo lo que pensamos le llega a Dios, todo. Así que creo que no sería conveniente llevar una vida doble, una doble vida. La levadura de los fariseos, pues, es la hipocresía. Esa hipocresía era su vida, era su doctrina, así la llevaban ellos. Y la demostraban en la vida legalista que llevaban. Ellos demostraban la hipocresía, la levadura de ellos, la doctrina, por su vida legalista, pensando que por las obras merecían la gracia. Pensaban que por la obediencia a los mandamientos de ellos, estaban bien con Dios. Nosotros los cristianos hacemos obras no para salvación, sino porque ya somos salvos. Y el hecho de que seamos salvos, y el hecho de que tengamos agradecimiento, y que tengamos misericordia, porque eso ha nacido en el corazón, es el fruto del Espíritu Santo, eso nos motiva y nos lleva a hacer una obra. No nos motiva a hacer una obra para estar bien con Dios, eso no. Si nosotros hacemos una obra para agradar a Dios, para sentir, mira, Dios hice esta obra, estamos teniendo la levadura de los fariseos. Pero si somos motivados por el amor interno que ha nacido después de que conocimos el bautismo, de que conocimos lo que significa perdón de pecados, aceptación de nuestra vida a Jesucristo, y hacemos una obra para nuestros hermanos, para el Evangelio, para Jesús, entonces los hacemos porque somos salvos, no para ser salvos. Y los fariseos se jactaban de su vida legalista, correcta, recta, y por esa vida sentían que ellos eran los merecedores de Dios y que estaban bien con Dios. Y dice Lucas capítulo 18, versículo 9 a 10, que conocemos esta parte de la Biblia, que es la parábola del fariseo y del publicano, del que se sentía correcto porque decía: yo ayuno, yo diezmo, yo hago, yo esto, yo lo otro, y este es un pobre pecador, un publicano que no merece estar aquí, criticando, señalando, cuestionando. ¿Por qué? Porque se sentía que por su obediencia a la ley estaba correcto, llevando una doctrina hipócrita, como lo dice la Escritura. Dice la Biblia a unos que
confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Y dónde está la ley que tienes que ayunar, tienes que ayunar 2 veces a la semana? Ese es el cambio que hicieron a la ley de Dios. El ayuno en el Antiguo Testamento, de manera física, de alimento, era solamente el día de la expiación. En el 8º o 10º mes, que dice ahí Levítico 23, por ahí dice en qué día era. Dice: entonces afligiréis vuestras almas. Era el único día en el cual el judío, por mandato, tenía que abstenerse de alimento físico. Aquí tergiversan el mandamiento, cambian el mandamiento y dicen: yo soy mejor todavía, porque no nomás ayuno 1 vez al año, sino 2 veces al año. Y ese legalismo de ellos, ese sentir que haciendo más cuestiones de ese tipo, estaban bien con Dios. Y era una hipocresía. ¿Por qué no obedecer la palabra de Dios? Cuando el Señor Jesucristo dice: es que no quiero sacrificio, no quiero de ustedes, lo que quiero es misericordia de ustedes. Pero no lo entendían porque ellos tenían cegado, estaban cegados completamente a ese tipo de vida. Y ellos sentían que la manera de estar bien con Dios era por la práctica de la ley. Nosotros hacemos algún tipo de obra porque nos sentimos obligados o porque queremos agradar a Dios, o hacemos un tipo de obra porque sale del corazón. Hay una línea muy delgada entre la doctrina del fariseo. Hay una línea muy delgada para nosotros, no para la realidad, pero para nosotros sí. Para la mente hay algo muy delgado que a veces, tal vez estemos haciendo las cosas muy legalistas. Pudiese ser eso, porque para nosotros sí, a veces tenemos que abrir un poco más la mente para saber hasta dónde llega la doctrina del fariseo y no llevarla a cabo, no ejecutarla, porque ellos eran hipócritas que llevaban una falsa justicia, se jactaban de la obediencia a la palabra de Dios, se jactaban, se creían, se sentían. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, dice la Escritura, Evangelio de Mateo, capítulo 23, por mencionar solamente 2 cosas, porque que tenían muchas cosas que Jesucristo se los dice, y se los dice en su cara, hermanos, se los dice en su cara. Dice, ustedes fariseos hipócritas, se los dice en su cara. Esa era la doctrina de ellos, esa era la enseñanza de ellos, esa era la levadura de ellos. Y Jesucristo nos dice: ustedes, mis discípulos, que son mis discípulos, no caigan en esto, no lleven esto, no admitan esto, no vivan esto. Les estoy advirtiendo, exhortando, amonestando, enseñando de que se fijen, de que se cuiden, de que se guarden, de que se protejan de esta levadura, porque se los decía en su cara. Y yo sinceramente no quiero llegar al día del juicio y que me diga el Señor Jesucristo: eres un hipócrita, porque no me lo va a decir con esas palabras, hermano. Me lo va a decir con palabras que van a razonar toda mi eternidad en el infierno mismo. Yo no quiero escuchar esas palabras. Y tiene uno que tener un buen discernimiento para saber dónde está la doctrina de Jesús para nosotros, porque la Biblia es clara. ¿Dónde está la doctrina de Jesús y dónde está la doctrina del fariseo? Dice la Biblia en Mateo 23, 25. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Yo lo digo con mi vocecita muy leve, pero la voz de Jesús se va a oír en todo el universo. Dice: porque limpiando de afuera el vaso del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Se creían justos, se sentían justos, y ahí sí iban viviendo esa justicia. Yo soy justo, quítate de mí, no te sientes conmigo, no te acerques, me vas a contaminar, yo soy justo. Pero cuando se topan con aquel que todo lo sabe, con aquel que todo lo ve, con aquel que discierne los pensamientos y los corazones, les dice: ustedes por fuera sí, se sienten limpios, pero por dentro ¿cómo están? Practican una falsa justicia. ¿De qué sirve practicar una falsa justicia? Tenemos que sincerarnos como cristianos, ser cristianos sinceros, porque de que el día del juicio va a llegar. Y aquí
Aquí es un juicio adelantado para ellos. Aquí estaban recibiendo las palabras del que va a juzgar a vivos y muertos. Y sinceramente, qué lamentable sería que uno llegase, que en vez de que uno, que Jesucristo lo reciba diciéndole esas palabras de venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo, recibir estas palabras, esta recriminación, esta amonestación, y ya no va a haber manera de modificarla, de cambiarla. La doctrina de la levadura de los fariseos era que aparentaban ser justos, pero por dentro les está lleno de robo y de injusticia. La levadura de los fariseos era que les gustaba que los gloríen. Hay una palabra que no puedo decir, que les gusta que los carabanien. ¿Cómo es la palabra? Les gusta que los carabanien, o sea, que les digan cosas bonitas. Que, hermano, no predicó, y no, pues yo prediqué muy bien, hermano, no, qué bueno. Y que le guste, y que uno se sienta así. Esa es la doctrina de los fariseos. En Mateo capítulo 23, versículo 5 al 7, dice la Escritura: antes bien, hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos. Pero fíjense bien lo que dice el versículo, para no confundirnos, porque nuestra mente es muy fácil, porque uno que comparte transmisiones dice, esa es tu obra, tú también la estás publicando, tú eres fariseo. La mente es muy fácil, pero hay que enseñar claramente. Lo que hacemos nosotros no es obra personal, es obra de Dios. Y aquí dice, antes hacen sus obras, las de ellos, lo que ustedes hacen, sus mandamientos de ellos. Y nosotros que transmitimos, que compartimos un mensaje de Dios, no es obra personal, es obra de Dios. Así que no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y aquí Jesucristo dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres llamen rabí. Les gusta que los carabanien. El que no me entiende ese concepto luego se lo explico. Que les gusta que les digan cositas bonitas, que les endulcen el oído. Y ahí van aquellos fariseos bien contentos, sintiéndose algo que no son. Si uno predica la palabra no es por uno, si uno canta el canto no es por uno, si uno dirige la cena, si uno hace una oración, si uno hace un evangelismo, si uno enseña la palabra no es por uno, es por el Espíritu Santo, y gloria y honra a Dios en todo momento. Pero si uno se siente, se capta, si uno se cree, si uno se ensancha, las filacterías se ensancha el pecho, entonces tiene uno la doctrina de los fariseos. Punto número 2, segunda pregunta: ¿por qué guardarse de la levadura de los fariseos? Tenemos que ver por qué guardarnos de la levadura de los fariseos. Y la respuesta está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Vamos a dar la lectura y nos va a decir el por qué tenemos que guardarnos de la levadura de los fariseos. Y algo, no leímos todo lo que es la doctrina o levadura de los fariseos, pero tenemos una idea de ellos. Y tenemos que guardarnos de todos esos conceptos, características del fariseo. De todo tenemos que guardarnos. Porque lo que vamos a leer nos va a decir que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, si yo me jacto poquito, me creo poquito, eso poquito me va a llevar. Al último ya voy a estar creyéndome otra cosa. O como dice, voy a creer la última Coca-Cola en el desierto. Voy a creer que soy lo máximo. Por eso tenemos que guardarnos, ni poquita hipocresía, ni poquito injusticia, ni siquiera poquito mentir, ni siquiera poquito que lo traigan a uno, ni poquito, porque un poco de levadura, un poco de esas cuestiones van a echar a perder todo lo que somos nosotros. Dice ahí la Escritura, en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso tenemos que guardarnos de la levadura de los fariseos. Tenemos que estar bien atentos, hermanos, bien atentos a esas conductas. No juzgando, porque entonces estaríamos igual. No criticando, porque entonces estaríamos igual. Aquí no se trata de ver al hermano, no se trata de ver al predicador, aquí se trata de ver al fariseo. Porque el tema es guardó
fariseos, no de los hermanos, no del predicador, no de los que militamos en la milicia, que estamos en el camino de ellos, no, sino de la doctrina o levadura de los fariseos. Porque entonces tendríamos que modificar el título. Cuídate de la levadura de los hermanos que siguen a los fariseos. Y no, Jesucristo no lo dice así. Y no vamos a acomodar la escritura de otra manera. Nos vamos a pegar a lo que dice la Biblia. Y aquí Jesucristo nos está diciendo que guarden de la levadura de los fariseos. ¿Cómo? Si ustedes ven a mí, si ustedes ven algo en mí, que me parezca un fariseo, ustedes se van a guardar de no imitarme a mí. Porque yo llevo no la doctrina mía, no el pensamiento mío, sino la de los fariseos. Y van a evitar a toda costa imitarme y seguirme. No porque uno predique la palabra es superior. Y no es porque todo lo que salga de aquí tiene que ser examinado por todos nosotros. Tiene que darle un buen discernimiento por todos nosotros. De modo que no caigamos en que porque lo dijo tal hermano lo vamos a hacer, sino porque lo dijo Dios. Si Dios lo dice, eso es palabra de Dios. Por eso tenemos que guardarnos, porque podemos caer un poquito en esa cuestión, y cuando uno cae un poquito, ese poquito nos lleva a otro, nos lleva más, y poco a poco la conciencia se va acomodando a que está bueno, a que es bien. Y luego lo peor es de que vamos a sentirnos cristianos correctos, que vamos bien en el camino, cuando nuestra conducta y comportamiento ha sido modificado de llevar el cristianismo a llevar el fariseísmo. Y con la propia palabra, el fariseo llevaba su doctrina con las escrituras y cambiaban a su manera, pero de las escrituras. Y se jactaban, se creían de las escrituras. Y cuando entraban a las sinagogas, leían las escrituras. El Señor Jesucristo entraba a las sinagogas y leyó el libro del profeta Oseas y leyó el libro del profeta Jeremías. Tenían las escrituras. No porque tengamos las escrituras de la palabra es que vamos correcto, sino por la forma en cómo la estamos viviendo. Y la obediencia es a nuestro Dios. Punto número 3 y última pregunta. ¿Cómo guardarnos de la levadura de los fariseos? ¿Cómo? Porque aquí Jesucristo nos dice mirar. Esa palabrita mirar significa tener discernimiento físico y mental. Mirar es tener discernimiento físico y mental. De modo que veamos, que abramos la mente, sabemos que es discernimiento. Saber discernir entre lo bueno y lo malo. Esto es malo, esto es bueno. Esto es bueno, esto es malo. Ese es discernimiento. Nosotros, personas adultas, tenemos más discernimiento que los niños. Aunque a veces los niños nos enseñan a nosotros. Porque a veces nos intercambiamos nosotros. Los niños son. De hecho, los niños nos enseñan muchas cosas: la inocencia, la no jactancia, el no guardar rencor, pues muchas cosas nos enseñan. Pero el discernimiento es saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es el discernimiento. Y cuando Jesucristo dice mirar, les está diciendo o nos está diciendo a nosotros: tengan un discernimiento físico y mental. Y como decía, no busquemos esto en los hermanos, en los predicadores, no. Busquémoslo en la Biblia. Creamos las características del fariseo para no llevarlas a la práctica. Eso es mirar. Porque si buscamos en el hermano, el predicador, nos vamos a ser igual que ellos. Nos vamos a meter a su círculo. Tenemos que tener un discernimiento para decir, no, es que eso no está bien, y no llevarlo a la práctica. Eso es mirar. Pero no criticar, no juzgar, porque estaríamos igual o peor todavía. Sino que tenemos que mirar y guardarnos. ¿Cómo se guarda la carne en este tiempo? ¿Cómo se guarda la nieve en este tiempo? De Soriana, esta primera para acá, el litro de nieve llegará ya a la mitad. Si la dejamos así, pues 20 minutos. ¿Cuánto tiempo durará la nieve sin congelarse? ¿Cuánto tiempo duraremos nosotros, hermanos, en que no quedemos todos desnudos? ¿Cómo es guardar? Cuida, protege la mente, protege el corazón, que no nos dejemos llevar, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos por un gusto personal o por un deseo caer en una falsa enseñanza bíblica. Porque los fariseos supuestamente lo llevaban de la palabra de Dios, pero cambiaron.
discernimiento físico y mental, que es buscar y guardarnos y protegernos, blindarnos. Blindar, así como están blindados los carros de los presidentes en algunos países, que les tiran, les disparan con armas potentes y están blindados a un 50 o 70, un blindaje muy especial. Así tenemos que tener nosotros ese blindaje en la conciencia. Por eso la Escritura nos dice que debemos examinar todo lo que escuchamos, examinarlo, porque puede ser fácil un desliz en cuestión de la enseñanza de la Escritura. Y Jesucristo nos dice a nosotros: ustedes son mis discípulos, yo les amo, yo quiero que estén correctamente. Por eso les digo, miren, guárdense, protéjanse de esa levadura, porque si no se protegen, si no se cuidan, esa levadura los va a invadir completamente. Y al último ya van a andar no como cristianos, sino como ellos, como los fariseos que vemos en la Biblia. En ningún lado más nos vamos a ver más que en la Biblia. Y lo vuelvo a mencionar, sin ver a nadie más que aquí en la Escritura. Como cuando tenemos un malestar físico, hermanos, un dolor, lo atendemos. Vamos, nos atendemos esta dolencia. ¿Por qué? Porque nos interesa la vida, porque nos interesa la salud. Aquí estamos hablando de una salud espiritual, de algo más, porque va a desembocar en una vida eterna o en un tormento eterno, depende de lo que hagamos. Si nos vamos a guardar, vamos a cuidar, ¿sí? Cuando uno se cuida, uno se guarda, uno sabe que aquella cosa no está bien. Entonces inmediatamente uno tiene que desechar esa situación. Así como desechamos un dolor de riñón, si no es el riñón, tengo que ir al doctor, no va a hacer que me vaya a dar algo más fuerte. ¿Por qué? Porque me quiero, porque me amo. Mucho más tenemos que amarnos y querernos en las cuestiones espirituales. Y tenemos que atender esta palabra del Señor Jesucristo, que nos dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y nada más estamos viendo la de los fariseos. ¿Y cómo es guardarse? Es teniendo discernimiento físico y mental, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. El que piense estar firme, dice ahí la Biblia, el que quiera estar firme, mire él mismo. Fíjense bien lo que dice aquí, hermanos. Aquí no nos dice que alguien nos va a cuidar. Aquí no nos dice, a ver, mira a tu hermano si no se está deudando con la doctrina de los fariseos. Aquí nos dice a cada uno. Cada uno tenemos que fijarnos con nosotros. Por eso ahí, primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12, mirad, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso también es en forma individual. 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, nos tendemos la mano, nos saludamos, sí, pero aquí tenemos que verlo cada uno de nosotros. Porque yo le digo al hermano, ando enfermo, hermano, recuerda el doctor, que te atienda. Cuídate, hermano, cuídate, porque ahorita el golpe de calor, cuídate, porque puede ser peligroso, puede ser hasta mortal. Esto puede ser peligroso, hermano, si esto puede ser mortal, puede acabar con nuestra vida espiritual. Así que tenemos que guardar, y para eso guardar pues es mirar. Hay que tener un discernimiento de todo lo que tenemos, físico, espiritual, mental, de lo que está pasando. Si nosotros pensamos que estamos firmes, la palabra pensar es de la frente, de la mente, el conocimiento. Aquí es donde está la situación y aquí está el discernimiento. Tenemos que meditar seriamente en lo que Jesús lo ha mencionado. Jesús lo dice aquí, no lo dice por molestar, no lo dice porque está en contra del fariseo, lo dice por el amor a los discípulos que somos nosotros. Así que, como conclusión, hermanos, ¿qué haremos con esta palabra? ¿Qué haremos con esta frase de Jesucristo? Que podemos pensar que es una exhortación, podemos pensar que es una amonestación, podemos pensar que es un mandamiento, podemos pensar que es un consejo. ¿Qué haremos con este mandamiento, consejo, exhortación? Eso puede ser otra manera de explicar esto. Esos pueden ser 3 puntos de otro tema, de esto mismo. Pero ¿qué haremos con esta frase? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Lo haremos para nuestro bien, lo desecharemos. Todo depende de cuánto nos amemos para que
para que queramos estar en la eternidad. Y todo depende de cuándo valoremos estas palabras. Y todo depende de qué tipo de corazón tengamos. Si tenemos un corazón humilde y hacemos lo que dice Santiago, recibir la palabra implantada con humildad, la cual puede salvar nuestras almas, pero si tenemos la humildad y mansedumbre, entonces lo vamos a atender, viendo cada uno de no caer en ese tipo de enseñanza. Y si no, pues no nos va a importar, pero poco a poco nos vamos a ir desviando, poco a poco nos vamos a ir desviando, hasta que al último ya no sigamos la doctrina de Jesucristo, sino sigamos la doctrina de los fariseos. Dios los bendiga. Amén.